El Señor Jesús, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, estuvo en el Jordán y allí fue bautizado por Juan el Bautista. La Escritura nos cuenta acerca de cómo se abre el cielo después de haber orado y entonces el Espíritu Santo desciende sobre él en forma corporal como de paloma. Luego, la voz del Padre se escucha diciendo: "Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia". En el capítulo 4, iniciando, entonces encontramos al Señor Jesús ya, permítame decirlo así, validado por el Padre y por el Espíritu Santo, en la obediencia que Él está desplegando desde el inicio de su ministerio. Lo encontramos como el que es llevado por el Espíritu Santo al desierto. Leamos esos versículos ya vistos, del capítulo 4, versículo 1 en adelante. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: "Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan". Jesús respondiendo le dijo: "Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios". Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: "A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos". Respondiendo Jesús le dijo: "Vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás". Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: "Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra". Respondiendo Jesús le dijo: "Dicho está: no tentarás al Señor tu Dios". Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Entonces vemos cómo los dos escenarios narrados son totalmente distintos, pero en ambos el Señor Jesús despliega lo que Él es: el Hijo de Dios, el que a su vez se ha hecho 100% hombre, y entonces se despliega en obediencia ante la tentación a la que es sometido en estos últimos versículos leídos. Es victorioso porque Él es Dios de victoria. Y a continuación, el evangelista Lucas nos va a mostrar otra faceta en la cual el Señor Jesús también hace su presentación, digámoslo así. Por eso el versículo 14 del capítulo 4 comienza diciendo: "Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea". Lucas, como podemos notarlo, no es cronológico en esta narración, es lógico, porque él nos plantea los hechos en la vida ministerial del Señor Jesús en un orden lógico para una persona como Teófilo, a quien en últimas es a quien le está escribiendo este texto. Entonces nos dice: "Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea". El énfasis de Lucas es en el poder del Espíritu, porque ciertamente está lleno de él. Después de su bautizo,
Recordemos que el Espíritu Santo ha descendido sobre él en forma corporal como de paloma. Y llega a Galilea, que es la región donde se ubica Nazaret. Por eso dice la Escritura, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Aquí ya vemos que el Señor Jesús era conocido por sus palabras y por sus hechos. Cuando dice por toda la región de alrededor, nos está dando a entender que es por todos lados. El Señor Jesús ya era conocido entonces. Y tiene una característica de docente el Señor Jesús, y Lucas nos dice, y enseñaba en las sinagogas de ellos. Vemos acá al Señor Jesús en su labor de maestro, de rabí, que significa maestro. Esta labor de maestro ya era conocida y aceptada, porque no era que cualquiera fuera llegando a una sinagoga pues y empezase a hablar. No. Cuando dice en las sinagogas de ellos, se está refiriendo a las de los judíos. Lucas habla así porque le está enviando el texto a Teófilo, que es gentil, y necesita entonces que él entienda muy bien todo. Por esa enseñanza que el Señor Jesús daba en las sinagogas, era glorificado por todos. Indudablemente entonces, ahora estamos ante un Jesús reconocido y en cierta forma celebrado, como maestro, mas no como Dios. Estando allí en Galilea, Lucas nos aproxima a Nazaret. Por eso dice, vino a Nazaret donde se había criado. Allí, recordemos, transcurrió el tiempo de su temprana edad, hasta los 12 años. El Señor Jesús, nos dice Lucas en un capítulo anterior, estuvo sujeto a ellos. Pero también podemos entender, como lo vimos en el versículo 23 del capítulo 3, que el Señor Jesús pues inició su ministerio a la edad de 30 años, o sea que hasta los 30 años Nazaret fue su campo de acción. Y en el día de reposo entró en la sinagoga. Es el día del descanso para los judíos, su sabbat. Entró en la sinagoga y entró, como vamos a ver, con propiedad. Allí su presencia era aceptada y también su autoridad como maestro. Por eso dice la Escritura, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Se necesita tiempo para que fuese costumbre para los de esa sinagoga escuchar, enseñar al Señor Jesús. Entonces, dice la Escritura, y se levantó a leer. Para los judíos, levantarse a leer las Sagradas Escrituras era su posición solemne, y lo es aún. Es más, entre ellos ni aún cuando alguien estaba leyendo la Escritura se le permitía que se apoyase sobre alguna cosa. Tales actos eran considerados falta de respeto con el texto de Dios. Y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Esta deferencia solo se tenía con los visitantes prominentes, a los cuales se les permitía leerlas, las palabras proféticas, y aún comentarlas. O, por lo menos, se les pedía hablar después de que se hacía la lectura de ellas. Entonces, recordemos, lo habíamos visto cuando estábamos desglosando el libro de los Hechos, que en las reuniones de la sinagoga se leía una porción de la ley y otra de los profetas. En este caso, el profeta Isaías es el leído, después de haber dado lectura a un texto de la ley. Y se le dio el libro del profeta Isaías al Señor Jesús. Y habiendo abierto el libro, mejor el rollo, halló el lugar donde estaba escrito. Es posible que era la parte para ser leída esa mañana como lección. O tal vez el Señor Jesús buscó el pasaje, pero entonces, como en todo lo de Dios, nada es por coincidencia, digamos que ya estaba programado desde el cielo que esto era lo que iba a ocurrir allí en la sinagoga en Nazaret, porque lo que va a ocurrir es algo extraordinario. Halló el lugar donde estaba escrito:
Leo el versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Vamos a desglosar esto. Por eso no podemos pensar que sea una coincidencia que ese día el Señor Jesús simplemente halló este pasaje. No, esto ya estaba listo en el itinerario que Dios había marcado para el Señor Jesús. Entonces, Él comienza diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso se encuentra en Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. Dice así, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Este pasaje que hallamos en Isaías es netamente mesiánico y desde esa época del profeta Isaías estaba anunciando acerca de las funciones ministeriales del Señor Jesús. El Señor Jesús, que inició su ministerio en el capítulo 3, versículo 23, a la edad de 30 años, no empezó a improvisar, está desarrollando el libreto que Dios le dio y ya estaba marcado en las palabras proféticas del Antiguo Testamento. Cuando dice el Espíritu del Señor, se refiere al Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo es Dios. Entonces el Señor Jesús está actuando bajo la guianza del Señor, porque aunque el Señor Jesús es 100% Dios, también se hizo 100% hombre. Por eso dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, sobre Jesús. ¿Y para qué el Espíritu de Dios está sobre el Señor Jesús? Él mismo nos lo explica, por cuanto me ha ungido. Es decir, la presencia del Espíritu Santo sobre Él implica una misión. No estaba allí solo para reposar sobre Él. Hay una comisión que llevar a cabo. Porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. A estas alturas de nuestra renovación de entendimiento, ya entendemos que buenas nuevas a los pobres se refiere al Evangelio, que significa nuevas alegres. Estamos hablando del Evangelio del reino, el neto, el que es. Y cuando habla de que se las ha de entregar a los pobres, porque es que aunque el Evangelio es para todos, los pobres parecen estar más dispuestos por estar rodeados de tantas necesidades. Sin embargo, no es exclusivo de los pobres, porque la experiencia también muestra que en todos los casos no es así. Muchos pobres no han querido recibir el Evangelio. Pero ampliando un poco más el concepto, recordemos que el ser humano, esté en riqueza o en pobreza, va a encontrar en Jesús, cuando son conscientes de su propia, permítamelo decirlo así, inopia espiritual. Cuando el ser humano sea rico o pobre, se da cuenta que está destituido de la presencia de Dios a causa de la caída y la comisión consecuente de pecados. Entonces, al declararse en esa bancarrota, en ese crack espiritual, y quiere arrepentirse y quiere salir de ahí, eso es entonces lo que el Señor Jesús está diciendo, para dar buenas nuevas a los pobres. Y continúa, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Miren, aunque el Señor Jesús es Dios, siempre reconoce que es un comisionado, un enviado. ¿No les parece hermoso? El Señor Jesús, recordemos, viene a representar al Padre, pero ahora está diciendo que el Espíritu Santo también es el que lo ha enviado.
porque para eso el Espíritu del Señor está sobre él. Y cuando se revela el Espíritu del Señor es al Espíritu Santo mismo. Entonces, él reconoce que ha sido enviado. Y en este caso nos hace énfasis en a sanar a los quebrantados de corazón. Recuerden, el Señor Jesús vino a sanar, no a empeorar el estado de los que están quebrantados. Quebrantados de corazón, ¿por qué? Por el pecado. Quebrantados de corazón, ¿por qué? Por las desgracias que los rodean. Quebrantados de corazón, ¿por qué? Por las tragedias que acontecen. Quebrantados de corazón, ¿por qué? Por los sufrimientos. En fin, la lista es larga. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Es que este pasaje nos resume la vida ministerial del Señor, el plan a desarrollar. Y continúa diciendo, a pregonar libertad a los cautivos. Pregonar es anunciar, pregonar es proclamar, pregonar es difundir. Y nuevamente hago énfasis, libertad a los cautivos no viene a proclamar un encierro religioso de fanatismo. No, libertad a los cautivos. Por algo está dando este mensaje en la sinagoga, porque a veces la ley de Moisés, por la desviación en la predicación de quienes la exponían, no le daba libertad a la gente, absolutamente para nada. Ahora, debemos entender que la ley no fue dada para dar libertad. La ley fue dada para enclaustrar precisamente al hombre, mostrándole que era convicto de pecado y además un delincuente que vivía en pecados. Por eso cuando él dice, a pregonar libertad a los cautivos, lo que tácitamente está diciendo, lo que la ley de Moisés encerró todo bajo pecado, yo vengo a darles libertad. No libertinaje, libertad. ¿Por qué? Es libertad a los cautivos de esclavitud del pecado, eran esclavos de Satanás, eran esclavos del temor y de la muerte. Entonces, el Señor Jesús viene a realizar labores eternas en favor de la humanidad. Eso es lo que ha venido a hacer, a pregonar libertad a los cautivos. Entonces no quiero que pierdas de vista, por favor, que en el capítulo 3 vemos un Señor Jesús que recibe todo el respaldo del cielo cuando el cielo se abre y el Espíritu Santo desciende sobre él en forma como de paloma, corporal como de paloma. La voz del Padre se oye diciendo, tú eres mi Hijo amado, tú eres mi complacencia. Vemos al Señor Jesús, para que no perdamos el hilo, presentado por Lucas, llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo y sale completamente victorioso. Y aquí en la sinagoga viene a presentar su ministerio y está validado por la palabra del profeta Isaías. Cuando él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, además quiero que te vayas imaginando los ojos grandes de la audiencia y la boca abierta, porque ¿quién ha dicho semejante cosa nunca antes? A pregonar libertad a los cautivos, y avanza diciendo, y vista a los ciegos. Recuerda que estamos desarrollando el texto de Isaías. Entonces vino a dar vista, no a aumentar la ceguera. A los ciegos en el aspecto espiritual, a los ciegos en el aspecto físico. Recordemos, cuando renovamos entendimiento con el Evangelio de Juan, que en el primer capítulo, en los primeros versículos, se nos dice que Jesús es la luz, no la oscuridad religiosa. Y vista a los ciegos. Y dice además, a poner en libertad a los oprimidos. Es decir, no más cautividad. ¿Quiénes son los oprimidos? Los lesionados por el pecado. Pecado mismo que solo trae desgracias. Es una libertad total. Y la capacidad en Él, en Cristo, para no volver a caer en esa opresión. Y quiero recordarte que además es de una vez y para siempre, porque Él viene a poner en libertad al oprimido, pero también
a traerle la fortaleza para resistir en esta vida temporal todos los embates de las tentaciones, a poner en libertad a los oprimidos. Y no se queda ahí, es que el ministerio del Señor es prólijo, es abundante, a predicar el año agradable del Señor. Predicar, recordemos, es anunciar. Y demos un salto. Cuando dice el año agradable del Señor, está hablándonos de que ese año está vigente hasta su retorno. Para eso vino la primera vez, para anunciar que hay un tiempo de reconciliación hasta que Él retorne. También entonces este pasaje a través de Isaías nos habla de su retorno, de su segunda venida, que es el que ahora estamos esperando. Es año agradable, como ocurría en el año del jubileo. Es que aquí en este año agradable Dios está aceptando a todo aquel que en Cristo Jesús vuelva su corazón a Dios. Todo aquel que se rinda a su voluntad, a predicar el año agradable del Señor. Yo sé que usted y yo recibimos con júbilo y con alegría todas estas declaraciones, porque es que es nuestro mismo Dios, el Señor Jesús, el que está diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Pero quiero que por un momento, usando la cápsula del tiempo, que es la fe, nos ubiquemos ahí en esa sinagoga ese sábado, allí en Nazaret. Es que usted y yo estamos viendo esto con 2000 años de perspectiva de fe. No, ellos están en seco. Ellos están viendo allí al que se crió en ese pueblo. Ellos están viendo allí a alguien que ha incrementado su fama como maestro. Pero lo que viene a continuación es para dejar atónito a cualquiera. Y dice el versículo 20, y enrollando el libro, enrollando el rollo sería mejor, lo dio al ministro. Por lo general era un ayudante de la sinagoga que tenía la función de recibir esos pergaminos. Y se sentó. Ahora el Señor Jesús pasa de la posición de lectura a la posición de enseñanza. Sentarse para los judíos equivale a una posición para predicar, muy a la usanza de ellos. Entonces mire que el Señor Jesús ha dado lectura de lo que dice Isaías. Ahora se ha sentado para comentar el pasaje. Créanme, esto para un predicador es realmente hermoso, apreciar cómo el Señor Jesús se convierte en este momento en el predicador de predicadores, el príncipe de los predicadores. Y miren, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, estaban así pendientes de su predicación. Recuerde que fama tenía, ya lo vimos. Pero tremenda sorpresa, van a llevarse. Mire usted. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cuando el Señor dice hoy se ha cumplido, lo que está diciendo es: llegué. Yo soy ese que estaba profetizando Isaías. Hoy se ha cumplido esta escritura. Estamos viendo la palabra de Dios en acción. Recordemos que la palabra de Dios es viva. El Señor Jesús lo que está diciendo es: soy yo. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Por favor, deje todo lo que esté haciendo. Deje de pensar todo lo que está pensando. Por favor, concéntrese en esto. Qué privilegio el que le correspondió a estos habitantes de Nazaret que tuvieron la disciplina de acudir ese día a la sinagoga. Claro, pero ¿será que ellos lo vieron así? Hay algo que no puedo dejar de notar. Recordemos que Nazaret no aparece mencionado ni una sola vez en el Antiguo Testamento.
Cuando hemos estado renovando entendimiento con Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta que cuando la gente le decía nazarenos a los seguidores de Jesús que era de Nazaret, era más bien de manera peyorativa. Pues miren, Dios, el Cristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús, escoge para lanzar su ministerio el pueblo más humilde que pudo encontrar, en la sinagoga tal vez más pequeña que pudo hallar para dar tal anuncio. ¿No les parece maravilloso? Él pudo haber escogido algún otro escenario de más renombre, donde hubiese tal vez más gente, una ciudad por la que por lo menos pasara una gran cantidad de turistas, o por lo menos de paso hacia otras. No, nada, escoge eso allá. Y les dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas se apresura a recordarnos diciendo, y todos daban buen testimonio de él. ¿Por qué? Por su manera de hablar. ¿Por qué? Por lo que enseñaba. No olvidemos que desde los 12 años él venía sorprendiendo a los que lo escuchaban cuando disertar las Sagradas Escrituras le correspondía. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Es que cuando la palabra de Dios, dicha por el mismo Dios, es oída, no puede ser de otra forma. Es que aquí no estamos escuchando predicar al apóstol Pablo, o al apóstol Pedro, o a Jacobo, o a Felipe el Evangelista, o a Esteban, el servidor a las mesas. No estamos en la presencia de alguno de los grandes predicadores que durante estos siglos se ha dado de generación en generación. No. Aquí estamos asistiendo a la predicación de Dios mismo, hablando de Él mismo, de lo que de Él mismo había profetizado, Él mismo en el libro de Isaías. Entonces la gente estaba maravillada escuchándola. Pero les empieza el gusanillo de la duda, miren. Y decían, o sea, esta gente asistió al mejor evento que ha tenido la humanidad y no lo supo apreciar. Y por eso comienzan a decir, ¿no es este el hijo de José? Miren que la cotidianidad los hizo ciegos. La cotidianidad que hace lo temporal los hizo ciegos a lo eterno y tropezaron. Que Jesús fuera el Mesías, para ellos se convierte en una cosa imposible. Pero es que Jesús no podía negar que Él era Dios. Él no puede mentir. Él es Dios. Pero ellos empezaron a razonar y a decir, ¿no es este el hijo de José? Claro, recuerden que lo vieron recorriendo las 3 o 4 calles que en Nazaret había. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán. Ojo pues, Jesús mismo, el Mesías, les dice, sé cuál es vuestra respuesta a la verdad que os he declarado. Y cita un proverbio de la misma época y de la misma región. Lo que les está diciendo es, ustedes no entienden lo celestial, tendré que hablarles en terrenal. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Qué interesante que Lucas sea médico y nos narre esto, ¿no? Para ellos, Jesús era el enfermo. Él era el que necesitaba el Mesías. Pero de ahí a decir que Él era el Mesías, no lo creían. Y el Señor Jesús se les anticipa en un monólogo que se convierte en un diálogo con sus mentes. Médico, cúrate a ti mismo. Es que el que está hablando es el Señor Jesús. Ellos todavía no han emitido palabra, solo dijeron, ¿no es este el hijo de José? Entonces Él les dice, de tantas cosas
que hemos oído que se han hecho en Cafarnaúm. Aunque Jesús es el que está hablando, el asunto es que eso era lo que ellos estaban pensando. Eso me lleva al 2:25 de Juan, que a mí no se me olvida porque dice que Jesús conocía todo lo que hay dentro del hombre. De tantas cosas que hemos oído, que se han dicho, que se han hecho en Cafarnaúm, haz también aquí en tu tierra. Queremos hechos. Es decir, lo que Jesús acaba de decir, soy el Mesías, les entró por un oído y les salió por el otro. Es similar a lo que ocurre hoy en día ante la exposición de la palabra con algunos de los asistentes. Por un oído les entra y por otro les sale. Pues si es que refranes vamos a citar, no nos podemos quedar atrás. El Señor les dice, médico, cúrate a ti mismo. O yo te digo, a la gente a veces le entra la palabra por un oído y le sale por el otro. Y añadió, miren que ellos todavía no han hablado, lo único que han dicho es, ¿no es este el hijo de José? Y él sigue hablando. Y añadió, y dice, de cierto os digo, Jesús es el que está hablando. Los pensamientos del público allí en la sinagoga son los que están siendo expuestos. Y añadió, de cierto os digo, él hace las afirmaciones y él mismo se responde, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Cita otro refrán, así como citó, médico, cúrate a ti mismo, ahora cita otro, ningún profeta es acepto en su propia tierra. Ahora, recuerde que estos dichos o refranes son principios generales, no son absolutos. Desde luego hay excepciones. Hay profetas que sí son aceptos en su propia tierra. Hay médicos que sí se curan a sí mismos. Pero aquí la palabra profeta, el Señor Jesús la está aplicando como representante de Dios que les predica la verdad que desnuda el alma, la verdad que saca a la luz lo oculto del corazón. ¿No te has sentido a veces examinado por la palabra de la predicación? Estás en algún lugar y escuchas algún mensaje de la palabra, o tú mismo estás en la lectura de la palabra y la palabra te desnuda. Eso es lo que les está ocurriendo a estos asistentes a la sinagoga en ese sábado. Entonces, Él les dice, es que este pasaje es muy fuerte. No los ha dejado hablar, pero los sigue desnudando. Y ahora, digámoslo así, los va a ofender. Nuestra amada pastora, la pastora Ruth, tiene un dicho. Dios ofende tu corazón para sanarlo. Ya que estamos en cosas de dichos, ¿no? El Señor Jesús ahora les va a enterrar la espada hasta lo hondo. Va a ofender su espíritu religioso. Recuerden, Él ya fue, permítame traer la expresión, no encontré otra más apropiada, validado por el Padre y el Espíritu Santo en el capítulo 3. No pudo ser tocado o tentado o llevado a pecar por el diablo en los primeros versículos de este capítulo. Y ahora está exponiendo la religión superflua y falsa que hace a las personas fanáticas, pero no creyentes, en el verdadero Dios. Y Él va a acabar con eso desde el principio. Dice, en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Ahora está refiriéndose a viudas judías, a las viudas judías del pueblo escogido. Y en los días de Elías, porque reconocemos que Elías es un profeta de Dios reconocido por los judíos. ¿Y saben qué le suelta? Le suelta esta perla. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Sí. Entonces, eso está por allá en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 17, del versículo 8 al 24. Yo les animaría a leerlo. Entonces, ahora el Señor Jesús cita con libertad el Antiguo Testamento, porque es que les ha leído el Antiguo Testamento. Ahora, permítame un paréntesis acá antes de seguir.
Si Dios cita las Sagradas Escrituras, ¿quiénes somos nosotros los predicadores para no citarlas? A veces entonces nos circunscribimos a enseñar, entre comillas, cosas que son buenas historias, son buenos comentarios, son buenos ejemplos, pero no son Sagradas Escrituras. El Señor Jesús está examinando el corazón de esta gente como Dios que es, pero usa la palabra que Él dejó. Él mismo está citando la palabra que nos ha dado. Ellos saben de qué les está hablando del profeta Elías. Claro, les está hablando de que el cielo fue cerrado, pero está escrito en el Antiguo Testamento. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo gran hambre en toda la tierra. Recuerden pues, eso está en 1 de Reyes 17:1. Pero a ninguna de ellas, ahora se refiere a las viudas, fue enviado Elías, a ninguna de las viudas judías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, a una gentil. Está predicando el Señor Jesús, que es Dios, a su pueblo escogido, que son los judíos, acerca de la benevolencia que no tuvo en la época de Elías, para con las viudas judías, la viene a tener con una viuda gentil. De paso, Teófilo, que es el destinatario de esta carta, debe estar feliz, porque está dándose cuenta que Dios tiene interés en todos los humanos caídos, no solo en los del pueblo de Israel, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y detrás del primer golpe viene el segundo. Le cita otro ejemplo. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo. Esto puede buscarlo, por favor, le animo a que lo haga. En el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5, del versículo 1 al 19. Es decir, en la época del profeta Eliseo, hubo muchos leprosos judíos. Eliseo también es un profeta súper reconocido por los judíos. Recuerden que fue el sucesor de Elías. Pero a ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. ¡Wow! Otro gentil. Notemos entonces que este evangelio que fue escrito para Teófilo y para nosotros, los gentiles, nos incluye. Y por eso dice la Escritura: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron, uno espera que dijese Lucas, del Espíritu Santo, de gozo, de regocijo. No, miren, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Porque es que escucharon muy bien. Se llenaron de ira religiosa. Se llenaron de esa ira tan dañina, fanática, que ataca a Dios mismo y desconoce a Dios mismo, porque el Señor Jesús es el que está allí hablando. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad. Hombre, lo echaron, válgame Dios. ¡Adiós! Y el Señor aquí no reacciona lanzando rayos sobre ellos o convirtiéndolos en ranas. No, saben. Él sabe muy bien que tenía que provocar esto en ellos para poder sacar ese fanatismo de sus corazones y exponerlo. Y saben, esto me lleva a pensar que uno tan orgulloso se siente ofendido por cosas tan insignificantes y siendo criaturas. ¿Qué lección? Aquí el Creador no se ofende. Él vino a cumplir lo que el profeta Isaías ya había dicho de él. Entonces no solamente se llenan de ira, sino que lo echaron fuera de la ciudad y miren, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. Es que Nazaret está situada sobre una plataforma elevada a corta distancia de un valle. La ciudad misma está construida sobre un declive
de unos 130 a 170 metros de altura. ¿Y saben para qué lo llevaron allá a la cumbre? No para mostrarle el paisaje, dice, para despeñarle. ¿Cómo les parece? Lo iban a lanzar. Aquí encontramos otro atentado contra su vida, contra la del Señor Jesús. Es que recuerden que el diablo ya intentó cuando él era pequeño, a través de Herodes como arlequín, buscando la vida del niño para matarlo. Mató a todos los menores de 2 años. ¿Recuerdan ese pasaje tan agrio, tan difícil de digerir? Y aquí vemos a estos religiosos llenos de soberbia tratando de matar al Señor Jesús. Pero ¿saben qué hace el Señor Jesús? Miren qué interesante. Mas Él pasó por en medio de ellos. Es que no era el tiempo de que muriese. Bueno, aquí no es que el Señor Jesús los hipnotizó o usó su superpoder. No. Recordemos que Jesús evitó usar poderes milagrosos en su favor porque su actuar como humano estuvo enmarcado dentro de las limitaciones de su encarnación. Así que pensemos, como dicen algunos comentaristas, que aquí o fue un acto de agilidad y se les escurrió, o una asistencia del Espíritu Santo en su favor, así como el Espíritu Santo está a disposición de nosotros, los hijos de Dios, en términos generales. Entonces Lucas nos dice, mas Él pasó por en medio de ellos y se fue. Se fue. Es decir, les cumplió el deseo de su corazón. ¿Quieren que me vaya del pueblo? Se les fue del pueblo. Ustedes me están rechazando. Habrá otra parte donde sí me reciban. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos suficiente para pensar con lo que de la palabra de Dios hasta acá hemos expuesto. Pasaje hermoso, pasaje solemne este. El Señor Jesús predicando textualmente, versículo por versículo, lo que se halló en el libro del profeta Isaías. Dios mismo citando su palabra, validándola como tal. Dios mismo citando pasajes que encontramos en el primero y en el segundo libro de los Reyes, hablando de sus profetas, Elías y Eliseo, e incluyéndonos en su predicación y en su programa de redención a los gentiles, no solamente a los judíos, porque estaba predicando en la sinagoga, sino a los gentiles. Cuando él menciona a la viuda de Sarepta y cuando menciona a Naamán el sirio, pues sí, para ellos fue una gran ofensa, pero para nosotros una gran bendición. Nos incluyeron desde el principio de la predicación. Ese es el Dios al cual seguimos y servimos. Podemos descansar tranquilos. Estamos en buenas manos. Amado Padre, te doy gracias por esta oportunidad espectacular que nos das de verte predicando. Amado Señor Jesús, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de verte predicando. Y Espíritu Santo, gracias por esta oportunidad que nos das de verte predicando. Los tenemos vistos. Gracias por permitirnos renovar el entendimiento y entender cada vez más y más y más. Estoy seguro completamente de que en próximas lecturas juiciosas de renovación de entendimiento, cuando volvamos a pasar por el Evangelio de Lucas, entenderemos todavía más. Porque este caminar que tú has iniciado con nosotros nos lleva a la eternidad. Gracias al ágape que han desplegado sobre nosotros. A ustedes tres entonces sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.